Buenas tardes hermanos, buenas tardes amigos, a todos nuestros apreciados televidentes, qué placer de nuevo estar con ustedes. Una feliz tarde para todos. A las personas que hoy, como todos los días, tienen un interrogante: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a seguir? Recordemos que nosotros no tenemos el control. Y nosotros necesitamos colaborar con Dios en la conducción de la crisis que el mundo está viviendo. Cuando mejor nos dejemos guiar por Dios, cuando mejor aprendamos a confiar en Dios, vamos a ver más de cerca sus milagros, sus misericordias con nosotros. Oramos y vamos al estudio de la Santa Biblia. Padre eterno, Dios creador de todo el universo, gracias por este buen privilegio. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está en comunión contigo a través de la oración y del estudio de la Santa Biblia. Señor, gracias por cada familia que tome este espacio de tiempo para ti. Gracias por cada persona que, habiendo clamado a ti, ha recibido una respuesta a sus oraciones. Te pedimos porque en cada hogar de tus hijos y tus hijas que adoran a través de este programa, que en cada una de esas familias estén protegidos por los ángeles del cielo. Tengan, Señor, salud en su cuerpo y todas las amenazas que hay sobre la vida puedan disiparse. Padre, te pedimos en esta hora por esas personas que tienen preocupación por conseguir un trabajo para ganar dinero y llevar adelante las responsabilidades que tienen con su familia. Padre, por esas personas que habitan bajo un techo que alquilan y que no tienen el dinero para pagarlo. Señor, por esas personas que tienen que comprar medicamentos de manera programada y permanente, y se agotan los recursos. Y así, Padre, por cada necesidad que tenga una familia, una persona que te pide en oración en este momento, que se manifieste tu bondad, tu misericordia, y cada uno pueda suplir la necesidad presentada delante de ti con tus bendiciones. Danos ahora que la persona del Espíritu Santo nos instruya en tu palabra y que el estudio de esta hora sea una bendición que edifique la vida espiritual de cada uno. Gracias por escucharnos. Perdónanos, límpianos y apártanos de todos los peligros y las tentaciones que tiene este mundo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Amigos, hermanos, hermanas, hemos mirado con ustedes en dos estudios anteriores aquella declaración de Colosenses 2, 14 al 17 y quedó explicada. Si en algún momento usted dice, mire, no tuve oportunidad de mirar el programa, yo tengo cómo enviarle a su teléfono el enlace de los programas, el link de la grabación que queda, para que usted lo pueda ver en otra hora. Ahora vamos a responder a una pregunta. Hay personas que dicen, mire, en el Génesis no aparecen los 10 mandamientos. La gente que vivió antes de Éxodo 20 no estaba regida por los mandamientos de Dios. Miremos, estudiémoslo y démonos cuenta. Vean ustedes cómo se complementan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso en ninguno de los dos se puede quitar o añadir. Vamos a tomar 4 citas del Nuevo Testamento para colocar la base
de cómo encontrar la evidencia de la existencia de la ley de Dios en el Génesis. Vamos a tomar, repito, 4 citas del Nuevo Testamento para colocar la base y saber cómo encontrar en el Génesis las evidencias de la guarda de los mandamientos de Dios por los hijos de Dios en el Génesis, antes de que se dieran por escrito los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Así que vamos a la primera cita, Romanos capítulo 3, versículo 20. Esta es una cita que hemos usado en temas anteriores. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Aquí tenemos ya la primera declaración, la primera cita para colocarle base a la forma como encontrar los mandamientos de Dios en el Génesis, el primer libro de la Santa Biblia. La gente aquella que vivió antes de los hebreos, antes de que se les diera por escrito los 10 mandamientos. Dice el apóstol Pablo en la segunda parte de esta cita de Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, sirve para saber si hay pecado. ¿Estamos? Miremos el capítulo 4 y miremos el versículo 15 de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Segunda vez. En la primera dijo que la ley sirve. ¿Para qué? Mostrar el pecado, para saber si hay pecado. Ahora dice que sin ley tampoco hay transgresión. O sea, para saber si había mandamientos en el Génesis, tendremos que encontrar transgresiones. Porque si no había mandamiento, no había nada que dijera qué cosa era una transgresión. Y eso lo vamos a ver más claro en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vea lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Y andamos correcto. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para saber si había ley, si estaban los mandamientos en el Génesis, tenemos que encontrar si hubo infracciones o se evitaron infracciones a causa de la ley. Y entonces miramos la tercera cita muy conocida de el Nuevo Testamento. Hemos visto 3 citas. Ahora miramos Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, verso 23. Dice la declaración: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Génesis, vamos a las declaraciones de la Santa Biblia en el Antiguo Testamento. En primer lugar, debo mencionar que si los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, esa es la ley que rige todo el universo de Dios. Y esa ley es eterna. O sea, Dios no tendría una ley
para antes del Éxodo, otra ley después del Sinaí y otra ley después de Cristo. No estaría bien. Miremos lo que dice el Salmo 119 en el versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Lo tenemos y dice el verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos hacen ¿qué cosa al cristiano? Sabio, más sabio que sus enemigos. Yo no estaría interesado en tener sabios a unos e ignorantes a otros. El salmista reconoce y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? ¿A causa de qué es más sabio que sus enemigos? Porque tus mandamientos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire lo que dice el versículo 151, siempre del Salmo 119, versículo 151, dice la declaración: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Así que la verdad tuvo que estar desde el principio y desde siempre. ¿Qué más? Los mandamientos hacen sabio. Los mandamientos son verdad. Y dice el versículo 152, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Palabra de Dios. Dice que se establecieron ¿para cuándo? Para siempre. La ley de Dios es eterna como su autor. Y ahora sí, vamos al Génesis. Vamos al Génesis. Debo mencionar primero que el padre de la fe, el amigo de Dios, Abraham, que vivió 500 años antes del Éxodo, ya guardaba los mandamientos de Dios. Abraham, 500 años antes de que se diera la ley en el Sinaí, era un guardador de los mandamientos de Dios. Génesis capítulo 26. Y vamos a leer con ustedes el versículo 5 de Génesis 26. Génesis capítulo 26, el versículo 5. Dice la palabra del Señor. Está hablando Dios con Isaac y le dice un atributo bueno de su padre Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Están los mandamientos de Dios en el Génesis. Aquí dice que Abraham era un guardador ¿de qué cosa? De su precepto, de sus mandamientos, de sus estatutos y sus leyes. Palabra de Dios. La manera, dijimos en el Nuevo Testamento, de saber si hay una ley es observando la conducta de los ciudadanos de ese tiempo para saber si había pecado. Porque donde no hay ley, no hay pecado, porque no hay espejo que la refleje. No hay una ley, no hay un vallado, no hay un cerco que diga hasta aquí. Y cuando pase de aquí es una violación. Así que ya encontramos en Génesis 26:5 que Abraham era un guardador de los mandamientos de Dios. Si hemos visto esto, miremos ahora una declaración
en el Nuevo Testamento. Y después vamos a venir encontrando una por una los mandamientos de Dios en el Génesis. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a ver allá en Santiago 1 que encontramos versículo 16 de Santiago 1 y versículo 17. Aquí estamos, Santiago 1, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Palabra de Dios. Santiago está diciendo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios no podía tener una ley en el Génesis, una ley en el Sinaí y otra ley después de que Cristo anduvo en la tierra. Su ley es una, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque esa ley es perfecta. Ese mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y lo que es santo, lo que es justo y lo que es bueno, Dios no lo va a abolir. Abraham era un guardador de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios. Santiago dice que Dios no tiene variación, que Él no cambia. Y entonces vamos a mirar con ustedes, ¿había pecado en el Génesis? Hay gente que con su conducta dio evidencia de violar los mandamientos o de guardar los mandamientos. Génesis capítulo 6, y vamos a Génesis 6, versículo 5 y versículo 6. Génesis 6, versículo 5 y versículo 6. Mire lo que dice. 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué estaba pasando con el hombre? ¿Qué estaba pasando con la criatura? ¿Qué estaba pasando con el ser humano en el capítulo 6 de Génesis? Lo que trajo el diluvio, ¿no? Todos los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Si se halló pecado en Lucifer en el cielo, es porque había una ley. Si aquí los hombres todo lo que están pensando es hacer el mal, es porque hay una ley que dice qué cosa es mal y que no hay que hacerlo. Y usted sabe que Dios eliminó a los antediluvianos por haber abandonado al Dios verdadero. De allí que a esa altura se entiende que aparte de toda la otra corrupción, habían dado su corazón a los dioses ajenos. Y hay mandamiento que dice que no tendrás dioses ajenos. Claro, si uno va a estudiar la historia completa, como se estudia el Antiguo Testamento y como se estudia la arqueología bíblica, uno se da cuenta que el gran problema de los antediluvianos es que este planeta era tan lindo, la riqueza de las piedras preciosas estaba por encima de la tierra como hoy están las piedras comunes, y entonces los hombres habían hecho objeto de culto las cosas de la creación, entre ellos los árboles, los bosques frondosos y altares con piedras preciosas. Toda esa riqueza que estaba sobre el planeta, Dios la aterró, la escondió, la borró con el diluvio. De allí que las minas hoy se encuentran a profundidad debajo de la tierra. Todas esas son evidencias del diluvio y ese es otro tema. Pero ahora encontramos a los antediluvianos rebelados en contra de Dios y Dios le duele en su corazón, se arrepiente y los castiga con el diluvio universal.
Así que ahí hay evidencia de que había ley, porque había mucha maldad. Y la ley sirve para conocer, ¿qué cosa? El pecado. Ahora bien, miremos con ustedes Génesis 11, que es otro momento cuando la criatura se rebela contra Dios. En Génesis 11 los hombres estaban haciendo una torre para llegar hasta el cielo por la experiencia misma del diluvio. Dice, si viene otro diluvio que no nos esparza, sino que por esta torre nosotros nos subimos. Solo voy a leer el versículo 4. Dice lo que dijeron los hombres, Génesis 11, 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que los hombres están en rebeldía, y usted sigue leyendo el capítulo 11 de Génesis y se da cuenta que a Dios le toca ¿qué? Confundir las lenguas de ellos. Y a eso lo llamaron Babel. De allí viene la palabra Babilonia. La palabra Babel, la palabra Babilonia, significa confusión, que es lo que Apocalipsis hoy llama Babilonia, a la confusión en el sentido espiritual. La enorme cantidad de doctrinas falsas metidas en el cristianismo que tienen confundida a mucha gente. Por ello nos tomamos el tiempo para ir estudiando, aclarando y que nos pongamos al camino, porque el fin del mundo está cerca y hay que saber a quién estamos adorando, no terminemos en el terreno equivocado. Miremos entonces con ustedes. Así que hemos visto dos momentos y un ciudadano, Abraham, guardador de los mandamientos. Los antediluvianos les cae la justicia divina. ¿Por qué? Porque se corrompen y hay mucha maldad. Y la maldad solo se sabe que existe si hay una ley. Porque la ley es ¿para qué? Para conocimiento del pecado. Por la ley sabemos que es pecado. Entonces ahora miremos evidencias en la conducta de las personas que dejan ver bien claro que estas personas violaron o cuidaron de no violar los específicos mandamientos de Dios. Aquí van las evidencias. Génesis capítulo 31, versículo 19. Vamos allá al 31. Versículo 19. Dice esto, y escúchelo bien. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel, que era hija de Labán, hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué hizo Raquel, la hija de Labán? Cuando se fueron, que Jacob se llevó sus mujeres, sus hijos, su ganado y se fue porque Labán mucho lo engañaba también. ¿Qué hizo Raquel? Hurtó. ¿A dónde aparece esa palabra? Aparece en los 10 mandamientos. No hurtarás o no robarás. ¿Qué había hecho Raquel? Había violado el mandamiento que prohíbe robar. Entonces, aquí hay evidencia que los 10 mandamientos estaban vigentes en el Génesis. Lo único diferente es que la escritura como tal se conoce con Moisés. Por eso es que los patriarcas vivieron tanto. Por eso es que vivían más de 900 años. Porque, todo lo que está en el Génesis, el relato de la creación y todas las instrucciones se fueron dando de manera oral hasta que llegó el momento de ponerlas por escrito. Y lo que hay en las 2 tablas de piedra que Dios escribe con su propia mano son un resumen ¿de qué? Del decálogo. Señores, aquí está en 10 declaraciones lo que se puede y lo que no se puede. Así viven los hijos de Dios. Que nadie piense que uno se bautiza, acepta al Señor Jesús y es absoluto para vivir violando los mandamientos de Dios. No es así. Vea que aquí hay una declaración. Dice que Raquel hurtó. Y hay un mandamiento que dice que no hay que hurtar o robar. Versículo 30. Vea lo que dice. Y ya que te ibas, está Labán reclamándole a Jacob. Dice, ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Qué le parece?
Hay un reclamo. ¿Qué había sucedido? Dice, mira, hay algo que es incorrecto. ¿Es qué cosa? Hurtar, agarrar lo ajeno. Entonces había una ley, que estas familias la conocían. Porque si no hay ley, no hay pecado. Y no hubiera cometido ningún error en llevarse esos ídolos, si no hubiera algo que dice que no robarás. Toda esta gente sabía del mandamiento, no agarre lo ajeno. ¿Me explico? Evidencia está allí. Suficiente evidencia. Claro, siempre hay algunos que como esto les estorba, para seguir engañando a su feligresía, dicen, no, pero a mí dame un texto que diga, no robarás. Pues aquí dice que no debieron hacerlo. Génesis 36, versículos 1 al 4. Génesis, vengo con el problema de las páginas pegadas. Aquí estamos. Génesis 35, versículo 1 al 4. 35, corrijo. 1 al 4. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia, ojo a esto, mucho ojo, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dice el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Palabra de Dios. ¿Qué cosita apareció aquí en estos 4 versículos? Esta gente venía de habitar con gente pagana. Labán le reclamó, le dice, ¿por qué te trajiste mis dioses? Me robaste, hurtaste. Allá estaba el mandamiento, no robarás. ¿Qué mandamiento está aquí? Dios le aparece a Jacob. Dice Jacob, sube a Betel, allá donde te aparecí cuando ibas huyendo de tu hermano. Dice Jacob, Dios me llamó para una entrevista, vamos a subir, voy a hacer un altar. Saquen todos los dioses ajenos. Y esta gente sacó los dioses ajenos que llevaban. Se los entregaron a Jacob. Y él los escondió debajo de una encina. ¿Está claro otro de los 10 mandamientos ahí? Sí, otros 2. No dioses ajenos y no culto a imágenes. ¿Va quedando clarito? ¿Nota que en la conducta de las personas se puede saber si hay ley o no hay ley? Bueno, Abraham era un guardador de los mandamientos de Dios, de las leyes, los preceptos y los estatutos de Dios. A Raquel se le reclama el robo de los dioses de Labán. Aquí, para subir a hacer un altar, Jacob instruye a los de su casa y a todos los que estaban con él: saquen los dioses ajenos. Vamos a despojarnos. ¿Por qué? Porque eso interfiere, eso estorba. Acuérdese que el pecado es separación. Por eso es que lo que Cristo quita cuando está en la cruz del Calvario y muere es lo que lo separa. ¿Qué quitó de en medio? El acta que estaba contra nosotros, los pecados, el registro de pecados. Ahora nos encontramos aquí a Jacob y yendo a hacer culto al Dios verdadero, pero para ello hay que quitar del campamento, ¿qué cosa? Los dioses ajenos. Así que ya llevamos otro mandamiento ahí, bien clarito: no tener dioses ajenos, no veneración de imágenes. Y aquí hemos visto 3, no robar, así de manera evidente. Luego miramos con ustedes lo que ocurre en otro momento en Génesis capítulo 25. Y allí vamos a ver el versículo
27 y vamos a ir hasta el versículo 34. Génesis capítulo 25, versículo 27 hasta el 34. Aquí va a resaltar clarito otro de los mandamientos. Génesis 25, para los que anotan, versículo 27 y hasta el 34. Dice la palabra del Señor. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto es rojo. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, pónganle atención a esto, que aquí Esaú se llevó de encuentro el tercer mandamiento. El tercer mandamiento se llevó de encuentro. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Cierre de la cita. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué mandamiento violó Esaú aquí? El tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En la Biblia, por supuesto, ese es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová tu Dios el que tomare su nombre en vano. Usted puede preguntarse en este momento: ¿y en qué punto dice que Esaú tomó en vano el nombre de Dios? La primogenitura era un asunto que no se lo habían inventado los patriarcas. Era una instrucción divina. El cierre de la cita dice que de esa manera Esaú menospreció la primogenitura. Menospreció la instrucción de Dios. Es todo otro tema. A ver si un día tengo tiempo para predicarlo. El tercer mandamiento, cuando nosotros tomamos la gramática de ese tercer mandamiento, en el idioma original, en el hebreo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Se puede traducir como: no llevarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cargarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el nombre tiene significado. El nombre es el carácter del individuo. Y el carácter de Dios, el nombre de Dios es santidad. Claro, el nombre del humano, podrida llaga, ¿no? Pero, entonces, agarró Esaú al menospreciar la primogenitura, el nombre de Dios, la instrucción de Dios, y la menospreció. Con eso blasfemó el nombre de Dios. Yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Tengo hambre. O sea, la instrucción de Dios para mí tiene el valor de un plato de frijoles. ¿Se fija? Cómo es peligroso desafiar. Como cuando decimos cualquier día, con tal que sea para Dios. Dios no es su compañero de cantina, amigo. Allí sí cabe la declaración: no somos iguales. Dios es Dios. Y esa santidad merece toda la reverencia. Le digo que los ángeles en el cielo, cuando van a mencionar el nombre de Dios, se cubren el rostro. Y nosotros con cuánta libertad. Ahora, ¿cómo yo sé que Esaú blasfemó ese día? Ya dice que menospreció la primogenitura. Pero allá, en el final del Nuevo Testamento, por eso es que digo, no se puede quitar a ninguno, porque se complementan. Allá hay una conexión preciosa del Génesis y de las declaraciones que Pablo escribe. Hebreos 12, versículo 16. Mire lo que dice Hebreos 12,
Hebreos capítulo 12, versículo 16. Estoy llegando. Hebreos 12, verso 16. Dice esto: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí está el muchacho que andábamos buscando. ¿Qué fue lo que hace de Esaú? Un fornicario, un profano. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo lo llama aquí? Fornicario y ¿qué? Y profano. Un profano es un blasfemo, es alguien que agarra el nombre de Dios y se pasa por encima de él. Tercer mandamiento: tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Esaú vendió la primogenitura, violó ese tercer mandamiento. Entonces, ¿estaba el mandamiento en el Génesis? Sí. La gente que vivió antes del Sinaí era regida por los mismos 10 mandamientos que hasta hoy el que quiera llamarse hijo de Dios y iglesia verdadera. Así funciona. Yo no puedo quitarlo y no he dicho nada. Lo dice la palabra de Dios. ¿Está el mandamiento del día de reposo en el Génesis? Usted sabe que sí. Y lo sabe de sobra. Y esa cita la hemos leído todas las veces porque ahí vamos a dar. Es inevitable. Génesis 2 del 1 al 3. No me vaya a apagar la pantalla, que vienen cosas mejores para que vea los 10 mandamientos completos en el Génesis. Capítulo 2 del Génesis. No se canse de la verdad, cánsese del error. Que vienen días en los que vamos a tener que definir bien clarito si al Dios del cielo que hizo toda la creación o al obispo de Roma que va a imponer sus propias leyes. Eso está llegando. Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Y qué viene? Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Usted piensa que estará de gusto toda esta declaración apenas en la primera semana, en la mera creación, en el primer sábado, en el segundo capítulo del Génesis, y con toda la claridad como aparece ¿O usted cree que solo se guardó ese sábado y después todos los patriarcas andaban haciendo lo que querían? No, los 10 mandamientos están en el Génesis. Hay demasiada, suficiente evidencia para saber que la gente antes del Sinaí tenía los mandamientos de Dios de manera oral. En el Sinaí se dieron por escrito en tablas de piedra. Y dice Dios ahora para el Nuevo Testamento: señores, de aquí para allá, ustedes no van a tener una piedra visible, pero deben tenerla ¿dónde? En el corazón. Cuando tienes los mandamientos de Dios en el corazón, ¿obedeces o no? ¿No ves que ahí es el centro del amor? Y después vamos a explicar eso, si en el Nuevo Testamento solo hay 2 mandamientos o hay un resumen de los 10 mandamientos. Miremos entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Perdón, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, porque aquí el Creador guarda el primer sábado. El Creador reposa, bendice y santifica el séptimo día de la semana de la creación. ¿Quién era ese Creador? Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver, mire lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3, ahí está. ¿Quién está en la creación? ¿Quién es Dios?
¿Quién hace las cosas? El mismo que vino a morir por nosotros. El verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que está hecho fue hecho sin Él. ¿Podríamos nosotros ahora alegarle al mismo Creador, al mismo que reposó el séptimo día, cambiarle ese día cuando Él dijo que nadie quedó autorizado para hacerlo? La misma mano que creó este planeta es la misma mano que se extendió en la cruz del Calvario. Y es la misma mano que está conduciendo su iglesia ahora en día. Allá en el Apocalipsis hay una invitación que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Si somos pueblo de Dios, necesitamos salir de la confusión en la que Roma y la tradición los han metido. Para eso está la Santa Biblia. Versículo 10. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tengamos un tremendo cuidado, queridos, no sea que nos pase lo mismo que les pasó a aquellos. ¿Quién estaba en el mundo? El mismo Creador, que dice Juan 1:1 al 3. Estaba en el mundo por él fue hecho. ¿Y qué les pasó? El mundo no lo conoció. Es peligroso. Es peligroso creer que lo conocemos. Acuérdense lo que dice la otra declaración, que el que dice que le conoce es un guardador. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Esa conexión con el libro de los Hebreos. Hebreos 1 y 2. Es interesantísima. Hebreos 1 y 2. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Dice 1 y 2. Dios habiendo, ¿qué cosa? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Él es el Creador. Él el que hizo el universo, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Creador, ese que ganó la redención en la cruz, ese que resucitó, subió y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas, es el que reclama obediencia para este tiempo. Es el que reclama la guarda de los mandamientos. Colosenses 1, 15 al 18. Una cita que miramos en los estudios anteriores. Colosenses 1, 15 al 18. ¿Qué tiene para darnos y para decirnos? Colosenses 1, versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principado, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia. Palabra de Dios. Ahora, mis amigos, este que hizo la creación, que crió todo el universo, que sustenta todas las cosas por su palabra, guarda el sábado con la creación, da mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Viene y lo guarda cuando está aquí en la tierra. Pasa el sábado en la tumba cuando muere. No deja ninguna instrucción para abolirlo. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Roma con su domingo pagano? ¿O al Dios del cielo con su séptimo día divino? Aquí lo que pasa es que se necesita dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Es una necesidad desesperada. Yo se lo he dicho una y otra vez. El Espíritu de Dios no puede trabajar con el orgullo humano. No haya cabida con el orgullo humano. Se necesita despojarse del yo. Mire, se ocupa mucha humildad para reconocer que uno no lo sabe todo, pero que Dios sí lo sabe todo. Que la Santa Biblia es la perfecta, yo no. Mire, yo le he dado este estudio bíblico a personas que tienen millones de dinero. Y estas personas sudan y se retuercen y dicen, ¿cómo cierro tantos negocios en el día sábado? ¿Y cómo Dios no nos cierra la puerta del cielo siendo tan malos? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que estorba? Son nuestros argumentos. A veces el orgullo, a veces la posición social, a veces la posición económica y a veces la ignorancia. Porque nos da rabia que algo choque con lo que nosotros decimos, creer. Pero mi hermano y mi amigo, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Cuando lo recibo como Salvador, me salva por la pura gracia y misericordia, porque yo no tengo mérito. Cuando lo recibo como Señor, lo obedezco porque mi opinión queda excluida. Mi argumento no cuenta. El yo debe ser sepultado, escondido en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. ¿Sí me explico? ¿Así se entiende? Hermano, amigo, amiga, estamos en los últimos días de la existencia de este mundo. Y necesitamos tomar decisiones serias, porque dentro de poco estaremos o en el libro de la vida, o como los adoradores de la bestia y su imagen. Porque Roma va a reclamar el primer día de la semana como día de culto, por beneficio al planeta, por beneficio a la familia. El maquillaje va a ser bonito, va a parecer que conviene, solo que no es lo que Dios ha mandado, sino lo que el hombre de pecado ha decidido montarle encima a la escritura, la tradición. Y esa no es la voluntad de Dios. Estamos a tiempo. Este es un llamado para que reflexione. No se trata de, a mí me gusta cómo usted predica, viera qué bonito. Lo mismo decían de Ezequiel, que tenía una lengua de oro, pero no le hacían caso. Y no se trata de adular al predicador, se trata de adorar al Dios verdadero. Así funciona. Tomemos decisiones claras. Faltaban 30 días para dar la ley en el Sinaí. Y había una enorme prueba de obediencia del santo día de reposo. ¿Quiere verla? Mirémonos mañana. Por ahora, muchísimas gracias por su atención. Padre y Dios eterno, la honra y la gloria sean a tu nombre. Capacítanos para mantenernos de tu lado, firmes en tus preceptos frente a la gran crisis que viene sobre este mundo y sobre tu iglesia. Bendice los que con corazón sincero te buscan. Ilumina su entendimiento para que tu palabra sea completamente clara, recibida y puesta en la práctica. Gracias, Dios eterno, por siempre escucharnos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén.
Que Dios les bendiga. Si Él nos presta vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.